Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Vamos a ver todo el capítulo, hermanos, pero por ahora solo leeremos ese verso 1. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por permitirnos el día de hoy terminar el estudio del libro de los Hechos. En lo personal, ha sido de mucho aprendizaje todos estos meses que nos ha tomado, de edificación para mi vida, y espero que del mismo modo, Señor, haya sido también de bendición para los demás, para los que han escuchado, los que han estado aquí presentes, atendiendo a tu palabra, Señor. Dame entendimiento para poder exponer este día el último sermón de esta serie, y que así del mismo modo, Señor, podamos continuar estudiando tu palabra después, los domingos que vienen, Señor, con otros temas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hermanos, ha sido casi un año de estudio. Damos gracias a Dios. Hoy es, hermanos, nuestro último capítulo del libro de los Hechos. Hay quienes han dicho, hermanos, que este último capítulo es al mismo tiempo un principio y también un final. Es un final, hermanos, porque termina la narración de los primeros 30 años de la iglesia primitiva, pero también es un principio porque el hecho, hermanos, de que terminen los primeros 30 años de la narración de la iglesia primitiva no significa que acabó la historia de la iglesia. Acabó la narración del libro de los Hechos, no la historia de la iglesia. La historia de la iglesia más bien continuó desde que terminó Hechos 28 hasta el día de hoy. Se ha seguido escribiendo la historia de la iglesia. Y si Cristo tarda muchísimos años en volver, digamos siglos, o incluso, no lo sabemos, milenios, se seguirá todavía escribiendo la historia de la iglesia. Por eso es un capítulo, entonces, hermano, que es un final, porque llegamos al final del libro de los Hechos, pero también es un capítulo que nos marca un nuevo principio de la historia de la iglesia, hermanos. Esta historia, hermanos, geográficamente ha ido desde Jerusalén hasta Roma. Étnicamente ha ido desde solamente los judíos hasta todos los gentiles, todas las personas de todo el mundo. Y numéricamente la historia ha ido avanzando de solamente unas cuantas docenas de creyentes, ahora miles y miles de creyentes en todo el mundo conocido de aquel entonces. Ha sido entonces, hermano, un avance que hemos visto en la historia de estos 30 años de la iglesia, geográficamente, pasando de una nación a todo el mundo conocido, étnicamente pasando de un pueblo específico que eran los judíos a toda persona, a toda criatura, y numéricamente, hermanos, de unos cuantos a miles y miles de cristianos. Antes de iniciar, hermanos, a analizar estos pasajes, quiero decirles que después de que terminemos Hechos, tomaremos unos domingos para ver unos temas libres. Nos reunimos con los ancianos hace unos domingos atrás y de hecho ellos mismos sugirieron algunos de los temas que hemos visto que la iglesia necesita. Entonces los siguientes domingos, no sabemos cuántos, vamos a estar viendo algunos temas que creemos que son importantes para nosotros como iglesia, y luego, después de ver varios temas libres, entonces, hermano, vamos a iniciar el nuevo estudio bíblico. Les pido por favor entonces, hermanos, que estemos pendientes
en esta nueva temporada corta que tendremos de algunos temas libres y que creemos que necesitamos darlos acá en la congregación. Hermanos, el tema pasado lo que vimos fue que Pablo fue enviado a Roma. Después de haber estado preso 2 años en Cesarea, finalmente Pablo es enviado a Roma, pero vimos que el viaje fue muy difícil porque Pablo estuvo viajando constantemente en contra del viento. Y de hecho, si nosotros vemos el viaje en un mapa, vamos a ver cómo iban a una dirección que era no la dirección a la que se dirigían, y luego pudieron retomar y luego se volvieron a desviar, precisamente porque fue un viaje que ellos erróneamente, el capitán del barco, el dueño del barco y el centurión, hicieron en época de tormentas, una época que no era apropiada para viajar en el mar. Debido a eso, hermanos, ellos naufragaron, quedaron prácticamente a la deriva por 14 días, y lo último que vimos fue que después de 14 días a la deriva, finalmente llegaron a una playa. Y es ahí entonces donde nosotros vamos a retomar nuestro sermón el día de hoy, y le pusimos por título: Pablo llega finalmente a Roma. Vamos a ver los siguientes 4 puntos, hermanos. Primero, Pablo en la isla de Malta, Hechos 28 del 1 al 10. Luego Pablo llega a Roma, Hechos 28 del 11 al 16. Luego Pablo predica en Roma, Hechos 28, 17 al 29. Y por último, el fin del libro, pero no el fin de la historia. Los últimos 2 versos, Hechos 28, verso 30 al 31. Amén. Vamos a ver entonces, hermano, la primera parte, Pablo en la isla de Malta. Lea conmigo, por favor, una vez más, Hechos 28, verso 1 en adelante, hasta el 10. Dice así, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla padecían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué, hermanos? Llegan entonces a la playa, y lo primero que vemos dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaban ya a salvo ¿de qué? Del peligro de muerte. El peligro de muerte en el cual habían estado, hermanos, por 2 semanas. Un peligro en donde dice que habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Donde inclusive los marineros, que eran expertos en navegación, y aún los soldados, que eran gente muy valiente, estaban amedrentados por la inminente inundación que ellos veían venir, porque la nave estaba muy dañada. Así que hubo mucho tiempo, hermanos, de peligro. Fueron azotados por una tormenta, por 2 vientos que chocaban, que se llamaba Euroclidón, y fue una situación de mucho peligro. Pero dice que llegó un momento en que, estando ya a salvo, es decir, llegó un momento en que el peligro se acabó y estaban ya a salvo. ¿Cuándo fue el momento en que ya estaban a salvo, hermanos? El momento que ya estaban a salvo fue
Cuando finalmente las 276 personas que venían en la nave, que venían en el barco, pudieron, hermano, nadar desde la nave hasta la playa. Algunos dicen los que sabían nadar se lanzaron a nadar, y los que no sabían nadar les dijeron agarren una tabla, alguna parte de la nave y láncense a la orilla. Bueno, finalmente, hermano, esas 276 personas llegan a la orilla, llegan a la playa. Imagínense, los que llegaron nadando, pues llegaron, hermano, los que han nadado en el mar saben que es pesado nadar en el mar, en las olas, y llegaron seguramente arrastrando las piernas y tratando de encontrar oxígeno, y finalmente dieron un aliento, un respiro final de decir estamos a salvo. Una situación bastante fuerte, hermano. La última vez que habían estado en tierra fue en Buenos Puertos, en la isla de Creta, hacía más de 2 semanas que no habían pisado tierra firme, y ahora al pisar tierra firme respiran y dicen estamos a salvo. Y cuando sucede eso, llegaron muchas personas a la playa, los comenzaron a rodear, y seguramente el texto no lo dice, pero seguramente ellos investigan y dice que entonces se enteraron que estaban en una isla que se llamaba Malta, es decir, habían perdido todo sentido de la ubicación, y seguramente alguno de ellos le dijo a los naturales del lugar, hey, ¿dónde estamos? ¿A dónde llegamos? Y entonces se enteraron que habían llegado a un lugar que se llamaba Malta. Dice, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, es decir, las personas que vivían allí en esa isla fueron muy amables, se compadecieron mucho de ver a estos pobres, hermano, náufragos que venían nadando, luchando contra las olas, y entonces dice que los trataron muy bien. Esta palabra en el original, hermano, naturales, es la palabra griega bárbaroi, que se podría traducir también como bárbaro. Pero no quiere decir que eran bárbaros en el sentido de que eran personas incivilizadas. Esta palabra se usaba mucho para describir a personas que simplemente no hablaban griego o latín. Porque vemos aquí que no actúan como salvajes o incivilizados caníbales que se querían comer a todas estas 276 personas, sino que actuaron muy humanamente, siendo paganos, sin ser cristianos. Estas personas, en su instinto natural de amor hacia otras personas, los comenzaron a atender y los recibieron muy bien. Encendieron un fuego, dice, y lo recibieron a todos. Estaban mojados, estaban con frío, y entonces encendieron una fogata en la playa para que se calentaran, para que se secaran. Dice el pasaje, entonces Pablo, recogiendo unas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vemos aquí, hermanos, un rasgo de la sencillez de Pablo. El apóstol Pablo no se creía un super apóstol que decía, hagan el fuego y rodéenme aquí para que yo me caliente. No, era servicial, era sencillo, estaba siempre al pendiente de lo que los hermanos necesitaban. Así que se remanga las túnicas y se pone a recoger leña junto con los demás hermanos como cualquier otro hermano, porque el llamado y el ministerio o los dones que tengamos no nos hacen mejores que nadie, ¿no? Deberíamos al contrario con mayor humildad servir precisamente a todos nuestros demás hermanos. Y eso vemos aquí, el fuego se extinguía y Pablo se levantó y comenzó a traer más leña para atizar al fuego, para que pudieran calentarse tanta gente que estaba en esa fogata. Se necesitaba entonces un fuego duradero y se puso al servicio de todos en esa situación de venir, hermano, el apóstol Pablo sufriendo tanto, mojado, cansado, con frío, se levantó y comenzó a servir a los demás. Pero ¿qué pasó? Bueno, sucedió que en el rollo de ramas o de leños que el apóstol Pablo levantó, estaba una serpiente. Dicen algunos que probablemente estaba dormida. Por eso es que el momento cuando Pablo levanta la leña, pues la serpiente no reacciona, sino que la serpiente despierta y reacciona ante el calor cuando Pablo está arrojando los leños en el fuego, y al tratar de huir de este fuego, es precisamente que en esa huida prende al apóstol Pablo de su mano y lo muerde. Dice que cuando los naturales vieron, los lugareños vieron lo que sucedía, dijeron, ciertamente este hombre es un homicida.
a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Aquí hay una ilustración, hermano, del sentido de justicia que existe en todos los seres humanos, incluyendo aquellos que no son cristianos. Porque estas personas no eran cristianos, pero cuando vieron que había soldados romanos, que había un centurión dentro de todos estos cientos de personas, dedujeron, aquí hay criminales. Por eso es que hay soldados. Estos soldados están custodiando de alguna forma a estos criminales y dijeron, bueno, Pablo es uno de estos criminales. Romanos 2:15 dice que hay un sentido del bien y del mal escrito en el corazón de los hombres. Y eso lo vemos, hermano, en estas personas que sin ser cristianos comenzaron a pensar, ¿por qué le podría pasar algo malo a este hombre? Y su conclusión fue, seguramente es malo. Que era también un punto de vista, una cosmovisión muy dada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento casi siempre se pensaba que si a alguien le estaba yendo mal era por su pecado. De hecho, esa es la razón por la que los amigos de Job lo primero que vienen a hacer es acusarlo de pecado. No había cometido Job en sí ningún pecado, y esa cosmovisión se arrastra todavía en el Nuevo Testamento. Y cuando ven a aquel ciego, los discípulos de Jesús le dicen, Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Y el Señor le dice, no es que sus padres ni este haya pecado específicamente para que esté ciego, sino que este nació ciego para la gloria de Dios. Pero el punto a ilustrar aquí, hermanos, es el sentido de justicia que todo ser humano tiene, inclusive aunque no conozca la palabra, aunque no conozca la revelación escrita. Hay una revelación natural de la conciencia y de una ley escrita en el corazón de los hombres por naturaleza al ser descendientes de Adán y Eva. ¿Y qué pensaron? Seguramente es un homicida, pero vea lo que pensaron después. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, pero ellos esperaban que se hinchase o cayese muerto de repente. Dicen los estudiosos que actualmente no hay víboras venenosas en Malta, en la isla de Malta. Y de ahí algunos dedujeron que entonces Pablo, Lucas cuando escribió Hechos, confundió la serpiente. La confundió con una serpiente venenosa, porque no hay serpientes venenosas en Malta, según los críticos de la Biblia. Y que Lucas lo que estaba buscando era como glorificar a Pablo, como decir para que vean. Era un hombre de Dios que inclusive una serpiente venenosa no lo pudo matar. Bueno, la realidad es que el hecho de que hoy no existan serpientes venenosas en Malta no significa que no existieron serpientes venenosas hace 19 siglos. ¿Okay? Y que con el proceso de urbanización de la isla simplemente se erradicaron ese tipo de reptiles porque representaban entonces un peligro para las personas que vivían en ese lugar. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque los naturales de ese lugar conocían muy bien a todas las serpientes, y la reacción de ellos nos confirma que ellos sabían que era una serpiente venenosa. Porque en su experiencia ellos sabían que cuando ese tipo de serpiente, que era venenosa, mordía a una persona, por lo general era que se comenzaba a hinchar y de repente caía, escuche, muerta. Era una serpiente letal. Era una serpiente con una capacidad venenosa, hermano, sumamente tóxica. Y esa reacción entonces derriba, hermano, por tierra estos críticos que dicen no era una serpiente venenosa. O sea, ahí Lucas se equivocó. Pero cuando no pasó nada de lo que ellos esperaban, es decir, Pablo ni se hinchó ni cayó muerto, cambiaron de parecer y dijeron, es un dios. No es la primera vez que confunden a Pablo con un dios. Ya en Listra, en Hechos 14, lo habían confundido con el dios Mercurio. 14:12, Hechos 14:12. Otra vez lo vuelven a querer endiosar al apóstol Pablo. Dijeron primero es homicida, pero cuando no muere dicen no, este es un dios. Ambas posturas estaban equivocadas. Pablo ni era un homicida, ni Pablo tampoco era un dios, era simplemente un siervo de Dios. Mucha gente, hermano, puede tener muchos conceptos de lo que tú eres y todos sus conceptos estar equivocados de lo que tú eres. Quizás porque te tienen mala fe, tienen algún prejuicio contra ti o qué sé yo, y en realidad no eres ni lo uno ni lo otro, eres simplemente un cristiano tratando de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios en tu vida, lo mejor que tú puedas, que era lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? El principal de la isla se llamaba Publio y los recibió y hospedó por 3 días.
Son 276 personas, no sé de qué tamaño era su casa, pero como era principal de la isla y tenía un cierto poder de gobierno, yo entiendo que a lo mejor tenía acceso a ciertos albergues o a ciertos lugares, como por ejemplo a veces se puede usar de refugio incluso una cárcel, incluso algún edificio que la ciudad es dueña de ese edificio. Entonces seguramente de alguna forma él distribuyó a todas estas personas y los hospedó por 3 días. Era mucha gente, se necesitaba una logística grande para bañarse, para comer, para ir al baño. Vemos en este hombre, hermanos, una generosidad también siendo una persona no cristiana. Vemos el interés, muchas veces nosotros no queremos ayudar ni a uno que necesite dónde dormir, ¿no? Y esta persona ve que son muchos y se preocupa por ellos y los hospeda. Y en medio de una preocupación aparte, en medio de un problema personal que él está teniendo. Porque mientras él está haciendo esto, el texto nos dice que el padre de Publio estaba en cama. Estaba con fiebre de una enfermedad que el texto dice, la llama disentería, que algunos eruditos han dicho que daba precisamente por tomar leche de cabra contaminada. Y la persona entonces adquiría una cierta bacteria y eso le generaba entonces la fiebre. Algunos le llaman la fiebre de Malta. Pero Publio, en medio de la enfermedad de su padre, sigue teniendo compasión y quiere ayudar a los demás. Entonces Pablo fue a verlo, es decir, fue a ver al padre de Publio y oró, le impuso manos, ¿y qué cree que pasó? Y sanó. Entonces todos los enfermos de la isla vinieron y eran sanados. Yo no creo que Pablo lo haya hecho como diciendo, por cuanto Publio fue buena gente, voy a ir a sanar a su padre. Yo creo que incluso Pablo, aunque Publio no los hubiera atendido, hubiera sanado al padre de Publio. Pero vemos de alguna forma aquí la conexión, ¿no? La generosidad de Publio y que hace que de alguna forma por medio de esta generosidad, él no lo hizo tampoco para que Pablo sanara a su padre. Él ni sabía que Pablo era un siervo de Dios, que en su vida estaba la gracia de Dios para sanar enfermos. Él lo hizo desinteresadamente. Pero Pablo, hermanos, viene y sana entonces a su padre. Nos recordamos, hermano, otro personaje muy, muy famoso en la Biblia que fue sanado de fiebre. ¿Cuántos se recuerdan? La suegra de Pedro, ¿verdad? La suegra de Pedro, que dice que el Señor, cuando ella estaba enferma, reprendió a la fiebre y la fiebre en el instante le dejó. Y dice que se levantó esta señora y le servía, dice entonces, digo señora porque es suegra, y le servía entonces a Jesús y a los apóstoles que estaban allí. Y lo mismo pasa aquí. Pablo, hermano, le pone manos al padre de Publio. Cuando le puso manos, ¿cómo estaba el padre de Publio, hermanos? ¿Cómo estaba? Caliente. Estaba caliente. Pero cuando se las quitó, se quitó la calentura, hermano. Porque ese es el poder de Dios, hermano, obrando a través de sus siervos. Y entonces todo el mundo se enteró que había en la isla un hombre que cuando oraba por las personas, estas personas se sanaban. Y eso corrió, hermano, toda la publicidad se hizo por toda la isla. Y entonces vinieron los enfermos de la isla y todos los que vinieron, hermanos, eran sanados. Los milagros del Nuevo Testamento, hermano, cuando vemos este tipo de milagros, no tienen nada que ver, hermano, con las famosas campañas a veces de milagros que se hacen erróneamente en estos tiempos. Y esto sí era verdaderamente el poder de Dios, donde, hermano, había unos milagros creativos, extraordinarios, y en donde eran sanadas todas las personas con enfermedades verdaderamente físicas, visibles, increíbles. Sucedían cosas maravillosas. Y precisamente, ¿qué cree usted que hizo Pablo con toda esta gente a los que oró por ellos y se sanaron? Les predicó el evangelio. Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 16 versículo 20 que precisamente los milagros y las señales tienen el propósito de confirmar el mensaje y de confirmar al mensajero. Entonces los milagros no hubieran tenido ningún sentido en sí si no se les hubiera predicado ¿qué? La salvación, hermanos. La salvación. Pablo hubiera dejado ahí a todos sanos, pero pues camino a la perdición. Porque los milagros sabemos, hermano, que no salvan. Pero sabemos, hermano, por lógica, por puro sentido común, Pablo predicaba donde estuviera, hermano. ¿Y usted cree que no predicó en Malta? Claro que sí. De hecho, la tradición dice, esto no está en la Biblia, pero la tradición enseña que Publio fue el primer pastor de Malta y que se levantó una iglesia en Malta. Los 3 meses que Pablo estuvo en Malta,
se levantó una iglesia en Malta y Publio fue el primer pastor ahí. Es decir, hubo predicación del evangelio, hubo conversiones, hubo salvaciones y hubo entonces el establecimiento de una congregación. ¿Ok? Y la tradición es importante. A veces somos muy enemigos de la tradición, no porque no somos romanos, no somos romanistas, pero la tradición tiene su papel también. Por ejemplo, ¿cuántos han oído que Pablo fue decapitado? ¿Verdad? ¿Y eso dónde está en la Biblia? En ningún lado. ¿Eso dónde está? En la tradición histórica. Entonces, la tradición también es de a veces cosas que están correctas, nosotros también ponerle atención. Llama la atención un asunto, hermano, que algunos creen que no solamente Pablo sanó a los que tenían alguna enfermedad, sino que también Lucas atendió médicamente a los que necesitaban alguna cosa más sencilla, alguna cosa que requería en sí la pericia de un doctor, porque Lucas era médico. Y algunos creen que este fue entonces la primera manifestación que encontramos en la Biblia de un médico misionero, de un médico que está siendo mandado a un lugar donde hay enfermos, y su misión allí, aparte de predicar el evangelio, también es atender con medicina y con tratamientos y con curaciones a los enfermos del lugar. Y me pareció muy interesante eso y se los quise comentar. ¿Qué pasó al final del último verso, el verso 10? Nos honraron con muchas atenciones y nos cargaron de cosas necesarias. Toda la isla reacciona agradecida porque los cristianos estaban ahí, las personas enfermas habían sido sanadas, el evangelio había sido predicado, personas se habían convertido. Publio seguramente el pasaje no lo dice, pero Publio estaba pegado a Pablo, por eso la tradición enseña que acaba siendo entonces un pastor de la isla de Malta. Muy interesante. Vamos a ver el punto número 2. Pablo llega a Roma, hermanos. Pablo llega a Roma. Lea conmigo Hechos 28 del 11 al 16. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. 3 meses después de estar en Malta, llama la atención que Publio solamente los pudo hospedar 3 días, ¿no? Como mientras se les encontraba ya un refugio más formal, porque en realidad no se están solo 3 días en la isla, sino 3 meses, pero estos 3 días es algo como mientras vienen recién llegados y luego tratar de reubicarlos. Son 276 personas, no se podían ir en cualquier barco, tenían que haber esperado un barco que pudiera con ellos, que viniera posiblemente vacío, y además que fuera en la trayectoria que ellos iban, ¿no? Hacia Roma. Una vez más, una nave alejandrina, vimos en el tema pasado que por lo general eran cargueros de trigo que iban desde Egipto hasta Roma, y entonces ellos abordan, hermano, esta nave. Dice que esta nave tenía un sign, como una señal ahí que decía Castor y Pólux, que en la mitología griega se creían que eran hijos del dios Zeus y protectores de los marineros. Entonces había una cierta superstición ahí en ese barco, pero ellos dijeron nos vamos para Roma, ¿no? Porque tenían que llegar a Roma. Dice, inician el viaje y llegados a Siracusa estuvieron ahí 3 días. Usted puede ir a mapas y puede ir viendo lo que yo estoy mencionando, ¿no? Desde la salida de Malta y luego Siracusa y luego Regio y luego Puteoli y luego el foro de Apio y luego 3 tabernas. Usted puede ver todos esos caminos en la ruta rumbo a Roma y eso le da a usted un poco de entendimiento, decir, ok, aquí se quedaron 3 días, aquí pasaron de largo, aquí 7, aquí recibieron a Pablo, etcétera. Okay. Llegados a Siracusa dice que estuvieron allí 3 días, luego pasados ahí fueron a Regio, luego llegaron a Puteoli y de allí
los hermanos, dice, nos quedamos con los hermanos 7 días. Toda esta ruta, todo este es el camino a Roma. Dice la tradición que también en Siracusa Pablo plantó otra iglesia, aunque solamente estuvo 3 días. En Regio no menciona qué pasó. En Puteoli dice que los hermanos lo recibieron, es decir, ya había iglesia en ese lugar, ya había cristianos en ese lugar, y después de un tiempo salieron para Roma. Luego fuimos, dice, a Roma, y los hermanos nos salieron a recibir. Si usted ve el mapa, el Foro Apio y el otro lugar, Tres Tabernas, no está en Roma, está lejos de Roma. Ese Foro Apio dice que está entre 50 y 60 kilómetros de distancia, y el otro entre unos 10 o 15 kilómetros de distancia. Se enteraron en Roma, los cristianos se enteraron que Pablo venía de alguna manera, el pasaje no lo dice, y salieron a recibirlo. La palabra que se usa acá para recibir en el original habla como de una delegación que sale a recibir a una persona muy importante. Ese tipo de delegaciones a veces se usaban para salir a recibir al emperador, o para salir a recibir a un general que venía de una victoria, de una guerra, de una conquista, etc. Entonces, de alguna forma, hermano, aquí estos hermanos están reconociendo, ¿no?, la importancia ministerial que tiene Pablo, lo importante que es su llegada a Roma. Y llama la atención porque dice que cuando a Pablo lo reciben los hermanos, Pablo cobra aliento. Es decir, Pablo, hermano, su corazón por todos estos meses, por todo este tiempo, humanamente hablando, como persona que estaba nervioso. Pablo era un siervo de Dios y Dios lo usaba de una manera imponente, pero estaba nervioso. Era solamente un tejedor de tiendas de Israel que estaba llegando prácticamente a la capital del mundo. Le estaba imponiendo esta posibilidad de decir, estoy llegando a la capital del mundo, es algo que a él le estaba imponiendo. Pero ver a los hermanos le hizo cobrar aliento, le hizo como sentir, decir, bueno, esto es un ánimo para mí. Al llegar a Roma, dice, los presos fueron entregados al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo goza de ciertos privilegios, ha de alguna forma adquirido una cierta reputación delante de este centurión que era el encargado de él, que se llamaba Julio, y entonces no lo entregan con el resto de los presos de una forma normal, sino que queda en una casa bajo arraigo domiciliario con ciertas libertades. Sí podía recibir gente, dicen que no podía salir de la casa, es decir, estaba preso en la casa, no podía salir de ahí, pero sí podía recibir personas y hermanos que venían a él. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hermano, la parte que sigue, el punto 3, la predicación de Pablo en Roma. La predicación de Pablo en Roma. Y para eso vamos a leer, hermanos, varios versos, Hechos 28 del 17 al 29. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, percibiréis
me perdí. Diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo llega, se establece en una casa, y Pablo nos dice, después de un naufragio necesito medio año sabático. A los 3 días, Pablo era incansable, ¿verdad? A los 3 días, dice, los convoca a los principales de los judíos. Estos no son los cristianos, ¿no? Estos no son los hermanos que lo salieron a recibir, que estaban alegres de verlo. Estos son los principales de las sinagogas, de los judíos, de alguna forma judíos que ya tenían cargos, de hecho, hasta de importancia dentro de Roma siendo judíos. Sin perder tiempo, entonces los convoca a que vengan donde él está. Pablo, hermano, escuche, tiene 30 años de ser perseguido por los judíos en este momento. En este momento a Pablo hace 30 años que los judíos lo han intentado matar, le han inventado calumnias, lo han perseguido, hermano, de una manera brutal, pero Pablo dice, tengo que cumplir con que voy a predicarle a los judíos y luego les predicaré a los gentiles, porque Pablo es enviado ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba, hermano, cuando se le predicaba primero a los gentiles? Ya lo comentamos, lo refresco así rapidito. Si se le predicaba primero a los gentiles, los judíos después ya no querían oír. Entonces Pablo sabía que aunque su llamado era a los gentiles, siempre respetaba la parte de predicarles primero a los romanos, a los judíos, y de presentarles a ellos el evangelio. Y comienza Pablo a platicarles de su caso. Les dice, miren, yo no he hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Pablo no está en sí atacando al pueblo judío tampoco, pero simplemente está él defendiendo su caso. No está ofendiendo a los judíos, pero sí está defendiendo su caso. Les dice, yo iba a ser soltado, pero tuve que apelar a César, no porque tenga nada de qué acusar a mi nación. Es decir, yo no estoy en contra de los judíos, pero cuando me vi en una situación que mi vida estaba en peligro, tuve que apelar a César para poder venir acá. Él les está diciendo prácticamente la razón, el porqué de su llegada a Roma. Él está llegando a Roma porque tiene ahora que comparecer en juicio delante del emperador. Los que le están escuchando le contestan, nosotros no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, pero queremos escuchar de ti lo que piensas. Y escuchen lo que dice, porque hemos oído en todas partes que se habla en contra de esta secta. Es decir, estos judíos gobernantes de las sinagogas y gente importante en Roma no creen que el cristianismo es de Dios. Siguen viendo el cristianismo 30 años después, escuche, de que inició el cristianismo en Jerusalén. 30 años después siguen creyendo todavía que el cristianismo es simplemente una secta del judaísmo. Y las sectas del judaísmo siempre tendían por lo general a desaparecer, porque el judaísmo era demasiado grande y demasiado importante como para que una pequeña secta naciera y superara al judaísmo. Pero eso fue lo que pasó con el cristianismo exactamente, ¿no? Que aunque le llamaban secta, sin ser secta, acabó el cristianismo siendo entonces el paraguas más grande que cubre el mundo. Escuche, han escuchado cosas malas en contra del cristianismo, pero no dice que sea por los malos testimonios de los cristianos de Roma, porque hay cristianos en Roma y hay iglesia en Roma. Y esta gente ha escuchado cosas en contra del cristianismo, pero por los falsos testimonios. No por los malos testimonios, sino por los falsos testimonios, porque se había prácticamente regado esos rumores de que el cristianismo había venido prácticamente a desobedecer la ley de Moisés, a profanar el templo, a tener en poco el judaísmo, etcétera. Y esa no había sido la razón por la que Pablo había sido preso. Más bien Pablo estaba en el templo adorando a Dios, ofreciendo sacrificios, no sacrificios de animales, ¿no? Sino sacrificios de ofrendas que había traído para los pobres de los lugares donde él andaba. Dice, Pablo habla de Jesús por medio de la ley y los profetas. Bueno, queremos oírte, le dicen, bueno, me van a oír. ¿Y qué es lo que les comienza a citar? Les comienza a citar la ley y los profetas, porque estos son judíos, son expertos en la ley, pero ¿de quién creen que les está hablando? Dice que de Jesús.
O sea, en todo tiempo Pablo está usando la ley y los profetas para predicar el evangelio. Ese fue el patrón de Pablo siempre que estaba evangelizando a judíos. Su patrón era por medio de la ley, por medio de los profetas, demostrar que Cristo era el Mesías, que Cristo había venido y había resucitado de entre los muertos. La reacción fue, como siempre, algunos asentían, pero otros no creían. ¿Quiénes no creían? Bueno, la mayoría no creía. Algunos pocos asentían, pero la mayor parte de judíos no creían. ¿Cómo sabemos? Por la reacción de Pablo. Entonces me voy a los gentiles. Es la reacción de Pablo. Qué triste, hermano, que los judíos estuvieron por 1500 años esperando al Mesías y cuando vino, dice Cristo, que no lo pudieron reconocer. Precisamente porque estaba también profetizado que de la manera que los judíos iban a rechazar a Cristo, entonces se iba a abrir el evangelio para los gentiles. Y Pablo reacciona entonces con un celo que es natural ante todo que se opone a la predicación del evangelio. De repente nos da un celo, ¿no?, a la gente que menosprecia y rechaza la predicación. Y Pablo contesta con un poco de frustración, citando Isaías 6, 9 al 10, y dice: bien habló el Espíritu Santo de ustedes. Ustedes son gente de corazón duro. Ustedes son personas que cierran sus ojos para no ver, que cierran sus oídos para no oír, que endurecen su corazón como una piedra al mensaje del evangelio. Y hace una cita que Cristo también había hecho en Marcos 4:12, y el contexto es, Cristo la citó como diciendo: me están rechazando a mí, que soy el enviado de Dios, y Pablo la cita en el contexto de me están rechazando a mí, de que también soy el enviado de Cristo para llevar el evangelio. Así que les dice: me voy a los gentiles y ellos oirán. Esto no significa que Pablo nunca más le volvió a predicar a la raza de los judíos. Todo donde llegaba, volvía a predicarle a los judíos. Pero sí quiere decir que a estas congregaciones en específico y a estas sinagogas en específico no les iba a predicar más. Porque ellos habían rechazado entonces el evangelio y ahora les iba a predicar el evangelio a los gentiles. Y por último, hermanos, el punto número 4, el final del libro, pero no el final de la historia. Hechos 28, 30 al 31, por favor. Dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años enteros, ya había estado 2 años detenido en Cesarea, ahora otra vez 2 años más detenido, hermanos, en una casa donde permaneció como prisionero, donde podían venir a él, pero él no podía salir de ese lugar. ¿Qué sucedió durante esos 2 años? Vamos a ver algunos puntos, hermano, de lo que sucedió durante esos 2 años. En primer lugar, vemos que esos 2 años fue de constante predicación de parte del apóstol Pablo. Pablo le dijo a los filipenses en 1:12 que todo lo que le había pasado finalmente había obrado para que se predicara el evangelio. Todos los que habían estado encadenados a él, los soldados que habían estado encadenados a él, escuchaban el evangelio de Pablo, y dice que toda la guardia pretoriana, Filipenses 1:13, llegó un momento en que ya habían escuchado el evangelio. Es decir, no fue un tiempo, hermano, en donde Pablo se quedó pasivo sin hacer nada, sino donde Pablo siguió predicando al Señor. Número 2, fue un tiempo también de muchísima comunión con Dios, de muchísima conexión con el Espíritu Santo. O sea, fueron tiempos, hermano, en donde Pablo, como resultado de tanta experiencia con Dios, escribió 4 epístolas que se llaman epístolas de la prisión, aunque son epístolas que escribe cuando está en esta casa, ¿no?, donde estaba detenido. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas que se cree que Pablo escribe en este periodo de estar detenido, hermanos, en Roma durante estos 2 años. Pablo podría decir con mucha autoridad, como bien dijo, predica a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Porque él no usó, hermanos, su encarcelamiento como un pretexto para la negligencia. Número 3, estuvo esperando su juicio ante el emperador. Eran muy comunes, dicen los historiadores, las demoras. O sea, no se podía llegar al emperador así. Llegaste a Roma y mañana te ve el emperador.
Fue un tiempo de 2 años de espera. Eso, hay gente que ya tiene archivos pendientes, citas pendientes con el emperador. Otros dicen que es posible, muy posible, que en el naufragio se haya perdido aquellas cartas que escribieron al emperador, ¿se acuerda? Que eso era lo que estaba precisamente haciendo Festo, diciéndole a Agripa: examíname a Pablo para que yo escriba de él. Y es posible que esos documentos en el naufragio entonces se hayan perdido. Es posible que Festo tuvo que mandar nuevamente esos papeles. Y hay una espera entonces de 2 años, hermano, mientras Pablo está esperando juicio ante el emperador. Número 4, también pudo haber sido, hermano, que el apóstol Pablo, como muchos dicen, yo estoy de acuerdo en esta postura, después de los 2 años fue liberado. Después de los 2 años fue liberado. Este no es el encarcelamiento en el que Pablo es decapitado, sino que Pablo fue liberado, y muchos creen, como dice Romanos 15:24, que llegó a cumplir su deseo de ir a España después de pasar por Roma, reanudando así entonces su ministerio. No estuvo libre muchos años, obviamente. Como 1 año más o menos estuvo libre Pablo, si logró llegar a España, como muchos creen, y luego al año siguiente es que Pablo vuelve a caer preso, y es entonces donde es que Pablo, según la tradición, fue decapitado por Nerón. Y ahí es donde es el último libro de Pablo, el último libro que Pablo escribió en su vida es Segunda de Timoteo. Y cuando tú vas al capítulo 4, ahí dice claramente: yo ya estoy para ser sacrificado. Pero en todas estas epístolas él siempre habla y pide: oren por mi liberación, para que yo les sea concedido más pronto. Número 5, entonces podríamos decir que después de estos 2 años Pablo reanudó su labor misionera antes de ser ejecutado. ¿Cómo quedó? ¿Cómo concluye el pasaje, hermano? Versos 31. Mire: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Una historia que comenzó hace 30 años en Jerusalén, ahora termina en Roma. Una historia que se comenzó a diseminar, que en una colina un hombre había sido crucificado, y que se comenzó a contar ahí de una forma local en Jerusalén, ahora se conocía en todo Roma. Y ese mensaje se estaba predicando por la gracia de Dios abiertamente y sin problemas. ¿Qué era lo que se había cumplido aquí? Hechos 1:8. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y más allá de los confines de la tierra. Hechos 1:8 se había cumplido en este lugar. Pablo acaba entonces, como el Señor le había prometido: no morirás en Jerusalén, sino que irás a Roma y allá darás testimonio de mí. Y así es como termina el libro, hermano. El libro termina con Pablo ya un anciano. Han pasado 30 años. Los eruditos creen que Pablo se convirtió cuando tenía 34 años de edad. Ese camino a Damasco, ¿se acuerda? Hechos capítulo 9, cuando usted lo lee, tenga en su mente no a Pablo el anciano, el barbacana y ya un poquito calvo, no. Era un joven de 34 años más o menos. De eso han pasado ya 30 años, hermano, que él había estado persiguiendo a los cristianos al principio, cuando el cristianismo nació, y luego otros años de ministerio en Éfeso y varios lugares. Ahora Pablo es un hombre de 64 años. Es un hombre ya de 64 años, hermano, que está ahora lleno de sabiduría, lleno de experiencia, predicando entonces con toda libertad en Roma. Aquí surge una pregunta, hermanos. Vemos que Pablo termina entonces su ministerio en obediencia, hermanos, sirviendo al Señor, tiempo, fuera de tiempo, preso, libre, sé tener, sé no tener, sé vivir en abundancia, en escasez, por todo y en todo he sido enseñado, que dé gracias a Dios por todas las cosas. Pablo es uno de los modelos, hermano, que nosotros como creyentes, especialmente los que hemos sido llamados al ministerio, deberíamos, hermano, de imitar. Es más, él mismo dijo en un momento: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Vemos a este hombre ya de 64 años, que se había convertido a los 34 años, que después de 30 años de ministerio termina en el libro, por lo menos, porque no es el fin de la historia, pero sí el fin del libro, predicando y enseñando y muchas personas, hermano, convirtiéndose. Y la pregunta que surge aquí entonces para nosotros es, hermano, nosotros
Estamos haciendo el trabajo como cristianos que deberíamos estar haciendo y estamos corriendo la carrera con la paciencia que se debe de correr para que al final, hermano, nosotros digamos, como dijo el apóstol Pablo, un año después de que se escribió, de que pasó esto de Hechos 28, un año después, a los 65 años, cuando Pablo cumple 65 años y está a punto de ser sacrificado, él dice: yo he corrido la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, lo único que me está reservado es recibir y esperar las coronas que el Señor tiene para todos aquellos que le aman. Preguntémonos, hermano, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios como Él demanda de nosotros? Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.